Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, esta semana con respecto a nuestros blue chip, pues hemos tenido de todo. Tenemos en BBVA, Santander, Telefónica cerrando ligeramente con pérdida, Iberdrola ligerísima cierre en positivo, Inditex también lo mismo, con ligero beneficio finalmente, pero prácticamente casi en tablas con respecto a la semana pasada. Sin embargo, Repsol, la que es mi niña bonita durante todo este 2016, se la ha pegado y bien pegada en zona de resistencia y lo veremos posteriormente. Bueno, aquí tenemos delante el Santander. Les recuerdo que todos los gráficos están en un espacio temporal semanal, es decir, cada vez la representa una semana. La escala que utilizo de precio es la logarítmica, para así suavizar más el precio, y es como se debería de utilizar cuando estamos analizando gráficos semanales o mensuales. Así que bueno, entrando en materia, tenemos el Santander, que tampoco haya cambiado mucho, ha cerrado entre 79,4, ligeramente por debajo de la semana pasada. Voy a ampliarlo un poco más para verlo mejor. Ligera pérdida con respecto a la semana pasada, pero prácticamente nada. Aquí lo que estamos teniendo ahora mismo, bueno, pues es una vela de onda alta, es un pequeño cuerpo, largas sombras superior e inferiores, prácticamente muy parecido a lo que sería una especie de doji. Indecisión realmente en el mercado. Bueno, la verdad es que bueno, el IBEX 35 desgraciadamente pues no ha sabido llevar bien la semana. Y esto pues ha afectado pues evidentemente el Santander, que prácticamente, como siempre digo, es una copia del IBEX 35. Lo que haga el IBEX 35 pues se ve reflejado en el Banco Santander. Así que de momento tampoco sigue habiendo cambio significativo. Tampoco es que estamos indicándonos que rebote, porque solamente estamos en rebote desde el nivel de soporte. Pues tampoco es que podamos decir que ha concluido. Pero sí que bueno, esta semana pues se la ha visto bastante débil, pero tampoco podemos decir que es que los bajistas hayan hecho algo por realmente cambiar o anular lo que sería el rebote. Así que de momento todavía se mantiene. No obstante, bueno, están ahí la duda. Vamos a ver lo que ocurre en esta próxima semana. El estocástico nos sigue todavía mostrando señal de posición larga, pero como digo, en general estamos viendo a lo largo de 2016 pues un movimiento en un canal lateral, con lo cual esta circunstancia no ha cagado. Y como os decía, simplemente estamos ante un rebote desde un nivel de soporte, algo normal, y pequeñas dudas a lo largo de esta semana que bueno, que han hecho cerrar ligeramente por debajo del anterior, pero que de momento pues no podemos dar por concluido lo que sería rebote, pero que tengamos muy en cuenta cuál es la tendencia previa, ¿no? Aunque es cierto que un movimiento lateral, un rectángulo, pues aunque antiguamente estaba considerado un patrón de continuación, actualmente se considera un patrón mixto, es decir, a veces es de cambio de tendencia, a veces es de continuación. Así que el resultado puede ser de cualquier manera. Realmente, bueno, yo como digo, no es un valor para estar dentro si somos inversores, porque realmente, bueno, hay que huir de los movimientos laterales, no nos interesa. Esto, como suelo insistir, es para profesionales que bueno, que más o menos se sienten a gusto en estos movimientos, que bueno, tienen claramente un nivel de soporte, resistencia. Realmente aquí la pérdida, si nos sale mala jugada, suele estar bastante limitada realmente, ya que lo que hacemos simplemente, si abrimos posición larga desde soporte, sería colocar un stop loss bastante ajustado realmente. Como vemos aquí, justamente el nivel de los 3.34, el precio no consigue cerrar por debajo, a pesar de que tiene, vemos mechas inferiores, pero bueno, podríamos aplicarlo para nuestro stop loss en cierre semanal. Interesante, una pérdida sería muy limitada, a no ser que hubiera una vela de unas proporciones bastante grandes, que realmente, pues bueno, si queremos limitar nuestro stop loss a un 4 o 5%, pues a lo mejor con una gran vela podría aumentar, ¿no? Bastante. Pero bueno, de momento está muy definido. Nivel de resistencia 4.50 y como digo, simplemente un rebote. Y esta semana, pues bueno, semana de total indecisión, un empate técnico, aunque hayamos tenido un cierre ligeramente inferior a la semana pasada. No obstante, todavía, como digo, no podemos dar por concluido el rebote. BBVA, pues bueno, pues tampoco ha cerrado en 5.22.5, ligeramente por debajo del anterior. Tampoco podría incluso haber sido peor la situación. Finalmente se repusieron los alcistas, pero seguimos todavía dentro del interior
de lo que era nuestra vela dominante, que realmente lo que debíamos de controlar, ¿no? Lo que nos interesaba aquí realmente es que tuviéramos un cierre por debajo de la vela dominante o bien un cierre por encima de la vela dominante. Mientras tanto, el interior, pues lo que estamos viendo simplemente es un movimiento lateral, ¿no? No hay vio tampoco cambios significativos. Interesante, si seguimos todavía viendo que tenemos una señal de compra, lo cual significa que sigue apoyando el rebote, que el rebote verdaderamente se está estrellando. Tenemos esta zona de resistencia 5.12, 5.36, que realmente los alcistas no consiguen doblegar al alza, no obstante pues, está en la parte alta, no han conseguido todavía los bajistas llevarlo a la parte baja de la vela dominante. Así que desde luego eso es interesante. Aquí bueno, se mantiene todavía la divergencia en lo que es el MACD y con señal de compra, pero no olvidando tampoco que está por debajo del nivel 0, con lo cual nos está indicando que estamos ante un valor que es bajista. Bueno, a simple vista lo podemos constatar, ¿no? Podemos hablar que el año pasado estaba en 9 euros y bueno, el cierre el 29 de julio ha sido en 5,22, es decir, que bueno, esto tampoco es como para decir que estamos ante un valor alcista, ¿no? Un valor que hay que comprar. Bueno, a lo mejor puede ser una buena oportunidad de compra, pensando a lo mejor situar un stop loss bastante alejado, incluso a lo mejor habrá quien diga que prescinde de un stop loss y considera que es un buen precio y que a lo mejor puede soportar que la acción caiga hasta los 4 euros, pero bueno, eso ya es una decisión muy personal. Yo desde luego no lo recomendaría para comprar de momento, basándonos en el análisis técnico, ¿no? Ya basándonos en corazonada o en cualquier otro tipo de análisis, pues ya ahí no entro. No obstante, el análisis técnico es bien claro, de momento hay que mantenerse fuera, no está moviendo absolutamente nada y la tendencia sigue siendo tanto en el medio como en el corto plazo bajista. Simplemente el más estricto corto plazo, el muy corto plazo, pues bueno, se mantiene todavía ese pequeño rebote, por llamarlo rebote entre comillas. Realmente lo que es sector financiero hay que mantenerse, está claro, tanto en BBVA como Santander hay que mantenerse fuera, por mucho que pueda gustar a un valor u otro. Realmente no tenemos todavía una señal que nos haga pensar que podemos ver movimientos al alza, con lo cual hay que estar todavía fuera realmente. Telefónica, bueno, igual que BBVA, tenemos una vela dominante esta semana. Era muy interesante porque se llegaba prácticamente a los máximos de la vela dominante, pero fijaros cómo se dio la vuelta, cerrando sí que realmente ha cerrado bastante por debajo del resto de blue chips que hemos visto y veremos, ¿no? Ha cerrado 8,76, pero no obstante, bueno, vuelvo a insistir, ¿no? En julio, justamente hace un año, estaba en 13 euros y bueno, ya ahora, este 29 de julio, última sesión bursátil de este mes, en 8,76. Con lo cual realmente, bueno, pues es un valor claramente bajista. Mantiene, eso sí, la tónica alcista de rebote, pero estamos hablando del más estricto corto plazo, con lo cual la situación tampoco es que haya cambiado, ¿no? Aquí podemos ver perfectamente que si trazáramos una línea, vamos a trazarla. Aquí vamos a coger los máximos relativos. Bueno, vamos a dar un poco de grosor para que sea mejor. Aquí, vale. Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Es claramente bajista, con lo cual tampoco aquí estamos viendo nada del otro mundo. Como comentaba lo de la vela dominante del BBVA, igual podemos aplicarle Telefónica. Realmente aquí lo que nos va a interesar, para no complicarnos la vida, sería bien una ruptura al alza del máximo vela dominante o bien una ruptura bajista de la vela dominante. Por lo demás, realmente pues no merece la pena porque, como digo, realmente estamos viendo el precio que, aunque mantiene ese movimiento alcista, ¿verdad? Se ha ido de la zona 7,75 y está incluso a cruzar los 9 euros, pero realmente, bueno, estamos viendo que la tendencia a corto plazo sigue siendo bajista y la tendencia de medio plazo clarísimamente bajista. Recuerdo, 8,76, 13 euros, desde luego no me parece a mí una acción como para pensar en situarse largo. La verdad que los blues sí están bastante tocados, algunos en principio, pues estos tres valores que hemos visto, tres grandes pesos pesados y la verdad que no acaban de arrancar, ¿no? Como insistí en otras ocasiones, ¿no? Hay realmente muchas manzanas que podemos coger en muchos mercados. Yo, pues bueno, soy de los que ha apostado por la renta variable americana, bastante alejado de la europea, y de la española ya no os quiero contar, ¿no? La verdad que es un poco... bastante arriesgado entrar ahora mismo.
basando en análisis técnico, como ya digo. Si no basamos en corazonada o cualquier otro tipo de análisis que desconozco, pues a lo mejor no, pero es que ni siquiera por fundamentales la verdad que sería una buena opción. Bueno, aquellos que os digan, bueno, es que se estaba a 13 euros, vamos a ver nuevamente a Telefónica a 13 euros. Bueno, si alguien me lo confirma y, no sé, basado en hechos, que uno pueda contrastar que realmente va a subir a los 13 euros, pues sería una buena opción. Pero no obstante, no creo que nadie esté en disposición, ni por análisis técnico ni por análisis fundamental, de decir que nos vamos a los 13 euros. Desde luego no tiene ninguna pinta en el más estricto corto plazo, ya que lo estamos viendo clarísimamente cuál es la situación. Es decir, que no ha cambiado nada con respecto a la semana anterior o semanas anteriores, ¿no? Nuevamente, papeleta pendiente con los 9 euros y vamos a ver lo que ocurre si no vemos nuevamente movimiento a la baja. Aunque, pero como ya digo, realmente hay que estar alejado de estos valores mientras realmente no veamos el precio que rompe bien al alza o a la baja, lo que es la vela dominante. Así que tampoco ha cambiado nada realmente. Respecto a Iberdrola, bueno, pues Iberdrola, pues bueno, tenemos un ligero avance, muy ligerito, realmente ha cerrado ese 14.5, pero la semana pasada, bueno, pues cerraba en 6.13, es decir, un céntimo, 1,5 céntimos, realmente, bueno, 1,5, pues 1,5 céntimos, no está mal, ¿no? Más vale eso que nada, ¿no? O que haber tenido una semana negativa como Santander, BBVA o Telefónica, ¿no? Mayormente que el sector bancario. Pero bueno, tampoco estamos viendo nada. Eso sí, importante, bueno, pues que se mantiene, pero en el más estricto corto plazo, se mantiene ese rebote que estamos viendo desde aquí, como desde la zona en torno a los 5.20, bueno, ha mantenido el movimiento y bueno, está en 6.14, no está nada mal tampoco, ¿no? Prácticamente estamos ahí, casi habría subido 1 euro, muy cerquita, incluso aquí la vela esta semana tocaba los 6.20, pero se da la vuelta, es decir, que bueno, no está mal el movimiento que está teniendo en las últimas semanas, pero tampoco estamos viendo nada del otro mundo. Como estamos viendo, el precio está muy encajonado realmente entre 5.54 y 6.37, con lo cual, bueno, tampoco está cambiando. No es una acción recomendable para entrar un inversor. No hay que olvidar que la tendencia previa realmente, bueno, vamos a, para que la puedan ver perfectamente. Aquí es que verdaderamente el pescado, como se suele decir, está vendido, con lo cual realmente aquí los que han disfrutado son los que se han estado subiendo al carro mientras se movía en este canal alcista. Aquí justamente está movimiento lateral y son vaivenes, movimientos de soporte a resistencia y de resistencia a soporte. No obstante, bueno, en el más estricto corto plazo pues se mantiene ese movimiento, esa tónica interesante. Y bueno, en el caso de Iberdrola, pues el cierre mensual pues sí que claramente, bueno, aquí vamos a verlo, claramente alcista. A ver la dichosa cruz, claramente alcista, ¿no? Bueno, no está mal, pero que tampoco pues la situación, como digo, está muy encajonado, no es un valor muy interesante más allá de especuladores o traders que operen en el más estricto corto plazo. Para el resto, pues, verdaderamente, pues no merece la pena. No obstante, entrar, ahora mismo no es cuestión de entrar. Que estamos largos, pues simplemente mantener posición mientras no veamos un cierre por debajo de 5.54, bien gráfico semanal, y si queremos asegurarnos aún más, porque nuestro rango de inversión en largo plazo, pues bueno, queda más que patente que si utilizamos un gráfico mensual, los 5.54 se respetan perfectamente. Fijaros que incluso esta larga vela que tuvimos aquí, ya sabréis todo cuál fue la consecuencia, ya la he repetido anteriores veces y no es cuestión de volver a insistir, ¿no? Pues fijaros cómo se dio la vuelta, evidentemente, y respetó el cierre de los 5.54, con lo cual es un nivel muy importante. Que si viéramos una vuelta a la zona 5.54 podría ser una posibilidad para entrar, pues sí, para aquellos especuladores de corto plazo sería una nueva oportunidad de situarse a favor incluso de la tendencia previa, pero sin olvidar que a fin de cuentas un movimiento lateral, bueno, es un patrón mixto que a veces es de continuación, con lo cual sería fantástico, puesto que la tendencia previa era alcista. Si fuera a continuación veríamos movimientos al alza, lo cual sería genial. No obstante, podríamos estar ante un patrón de cambio de tendencia, con lo cual podría ver un movimiento bajista, un cambio de tendencia que habríamos pasado de alcista a un parón de movimiento de consolidación en forma de rectángulo y a continuación caída. No obstante, de momento
Eso no entra dentro de mis perspectivas en el corto plazo ni medio plazo. No estoy viendo ningún síntoma que me haga pensar en eso. Y sobre todo, como he dicho, si observamos como el soporte 5.54 mantiene a raya, fijaros, prácticamente esta vela estaríamos hablando, vamos a ver, desde el mes de febrero de 2015. De 2015, febrero de 2015, fijaros cuántas velas han tanteado los 5.54. Sin embargo, ni una sola vez ha conseguido los bajistas un cierre por debajo. Con lo cual, para mí, este es el nivel 5.54 que tenemos que vigilar. Es muy importante. Si realmente cada 5.54 sí que podríamos estar ante un posible cambio de tendencia. De momento yo no lo veo, y en más corto plazo, pues se mantiene ese movimiento alcista, pero dentro de un lateral. Repsol, batacazo tremendo desde zona de resistencia. Bueno, finalmente la pauta de hombre colgado que teníamos, pues se ha confirmado. Se ha confirmado con esta vela que cierra por debajo del mínimo de la pauta hombre colgado, que es una pauta de giro bajista. No obstante, como siempre digo, nunca sabremos con la vela japonesa si realmente, incluso una vez que esté confirmado, vamos a ver una continuación del movimiento bajista que pueda ser de un 1, un 2, un 5, un 10, un 15, un 20. No lo sabemos, nunca lo sabemos, por desgracia. De momento, sí queda claro que, fijando en el estocástico, tenemos una señal ya de cortos, pero para mí la señal más importante vendría si tuviéramos que sus dos líneas, la rápida y la lenta, cruzaran a la baja el nivel 80 y sobre todo si rompiera la directriz bajista alcista que he dibujado, que une los dos mínimos que tenemos aquí, 1 y 2, 1 y 2. Eso sí que sería ya una señal pues bastante delicada. Vamos a ver si la directriz que tenemos aquí alcista, que nos viene acompañando a lo largo de todo este 2016, mantiene a raya lo bajista. Si perdemos realmente la directriz, pues podríamos tener problemas. Es decir, un cierre por debajo de 11 y sobre todo, muy interesante, un cierre por debajo de 10,5 en cierre semanal sería muy mala noticia, porque prácticamente podríamos dar ya por perdida la directriz alcista que nos ha venido acompañando y podríamos ver movimientos a la baja más importantes. Por tanto, vamos a ver si aguanta. Una pequeña perforación no nos dice nada. No podemos decir que bueno, que haya cambiado la situación. Pero una pérdida de 10,5 en cierre semanal complicaría bastante el asunto realmente. De momento, simplemente hemos tenido una semana correctiva. Como os comentaba, la zona de los 12,48 es vital. Es una zona muy importante de resistencia. Y es que esa zona es realmente la que nos abriría las puertas para subir a la zona de los 15,70. Muy importante. Pero mientras esta zona de 12,48 realmente no sea rota al alza, pues bueno, no podemos aspirar a nuestro objetivo en los 15,70. Y desde luego, bueno, pues este revés de esta semana no vamos a decir que puede cambiar la situación. Desde luego lo que es la tendencia se sigue manteniendo claramente alcista. Es decir, dentro de los blue chip del IBEX 35, que son los que estamos analizando, es el único valor que tiene una estructura claramente alcista a lo largo de este 2016. El único. Pero como suelo decir, no hay que olvidar que las tendencias pues se forman con picos y valles. Pico y valle, tenemos un nuevo pico aquí y bueno, podríamos estar ante un nuevo valle, pero desde luego no todavía podemos decir que haya cambiado la estructura alcista. Como digo, hay que vigilar un poquito el tema de los 10,5 en cierre semanal. Sería pues muy mala señal, verdaderamente. Sería mala señal, pero vamos a ver. No vamos a todavía a anticiparnos a hechos que evidentemente, bueno, no hay nada que nos diga que pueda ocurrir. Entonces vamos a basarnos en lo que tenemos ahora mismo. Era algo que podía ocurrir, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde está la zona? La zona que ya fue durante 2013-2012 fue zona de, en este caso, resistencia, posteriormente soporte. Y bueno, vamos a ver, aquí por ejemplo, vamos a ampliarlo un poco más y vamos a retroceder un poquito.
Bueno, fijaros aquí. Bueno, aquí cuando se vuelve a enfrentar a esta zona, que es que fijaros, es que incluso el 2011 también fue una zona, en este caso de soporte, ¿no? Que estamos en una zona bastante complicada, bastante complicada. Pero a lo que voy, fijaros, aquí teníamos un doji, una vela de indecisión, es un empate técnico, como suelo decir yo. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos, y a continuación una vela, muy bajista, con cierre en el mínimo. Esto es un cierre mínimo de una vela y de un tamaño que era superior a las dos velas anteriores. Bueno, podría presagiar una corrección importante. ¿Pero qué ocurrió? Pues que mirar que finalmente se fue nuevamente a zona de resistencia y finalmente la volvió a batir. Apoyo, subida, apoyo, pero salió de lo que podría parecer a todas luces una de las peores situaciones técnicas que podemos encontrar. Justamente aquí. Aquí lo que tenemos es una envolvente bajista. Prácticamente muy ajustada, ¿no? Prácticamente la apertura y el cierre, bueno, es prácticamente ras con ras con la vela anterior y en zona de resistencia. Esto podría haber indicado que veríamos nuevas caídas importantes. Sin embargo, fijaros que rebotó, ¿no? Rebotó. Y aquí después del doji, nuevamente un susto y finalmente todo acabó en nada, ¿no? Aquí, nuevamente en la actualidad, podría ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, bueno, no adelantemos circunstancias porque ya hemos visto que en anteriores ocasiones pues ha sucedido, hemos tenido ahí patrones claramente en bajista, de giro bajista y finalmente no ha sucedido nada. Pero como digo, no tengo una bola de cristal y no puedo deciros si realmente vamos a ver caída y algunos a lo mejor pueden pensar, bueno, esto se nos va a los 8 euros, podría irse a los 8 euros. De momento vamos a ver. Para eso primero yo necesito un cierre con contundencia por debajo de directriz que nos viene acompañando artista, nos viene acompañando a lo largo de 2016, como ya para empezar a pensar que podríamos ver un aspecto pues bastante feo. Vamos a ver. Primero hay que tener bastante cuidadito antes de alarmarnos. Pero como comentaba, es una zona complicada y si lo hubiéramos superado al alza, que todavía aquí los alcistas no han dicho todavía su última palabra, vamos a ver lo que va ocurriendo en las próximas semanas, a ver si se anima un poquito la situación y a ver lo que ocurre, ¿no? Va a ser muy importante. Desde luego, sí que esta semana ha vuelto a poner en jaque los bajistas a Repsol, pero bueno, también podía ser previsible porque en una zona de resistencia muy importante que no aparecieran los bajistas también sería de extrañar, ¿no? Sería muy de extrañar porque es un nivel que ya hemos estado viendo. Vamos a reducir el gráfico. Bueno, aquí lo tenemos claro, ¿no? Bueno, 2016, 2012, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008. Que ya lo he mostrado otras veces. Estamos hablando de una zona muy complicada, muy complicada. Y que es esta zona, la superamos con creces, es que nos íbamos directamente hacia arriba, hacia los 1570. Pero estas son las cosas que ocurren. Son las cosas que ocurren y bueno, por eso siempre digo que aquí poco a poco ya veréis lo que sucede, ¿no? No podemos estar vendiendo ya la piel del oso antes de cazarlo. Así que vamos a ver lo que ocurre la próxima semana y ya tendremos alguna idea más clara si realmente estamos ante el principio de una corrección. Por tanto, simplemente hemos tenido una semana, un susto desde zona de resistencia. Inditex, bueno, pues Inditex pues también pues ha pasado como con Iberdrola, ligerísima ganancia, vamos a ampliarlo, pero bueno, nuevamente tenemos el problema, la vela dominante que tenemos aquí, nuevamente ha frenado, voy a extenderla para que la veamos mejor, vale, aquí lo tenemos, ha frenado, esta ya teníamos aquí un primer fallo, no superó la máxima de la vela superior que tenemos aquí, la vela dominante. Aquí volvemos a tener un nuevo fallo en esa zona, pero no obstante se sigue manteniendo, bueno, pues ese movimiento alcista que estamos viendo. Verdaderamente, si comparamos donde estábamos a principio en enero de 2016, febrero en concreto, febrero de 2016, pues estamos en la zona 2070 y estamos en 30.94. Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Simplemente, bueno, que estamos dentro de una zona pues bastante encajonada, ¿no? Aunque aquí, bueno, sí podemos hacer algo,
pero no obstante no es aconsejable pues para un inversor realmente de medio a largo plazo, pues hay que huir de estos valores realmente. Lo que le interesa son valores que realmente pues tengan potencial alcista y no valores que, bueno, estamos viendo perfectamente, ¿no? Tampoco estamos viendo nada del otro mundo, ¿no? Claro, peor situación fue la que tuvimos aquí, prácticamente estuvo acompañando pues prácticamente un año y con un rango mucho más pequeño, ¿no? Esos movimientos pues no interesa a nadie, ¿no? Esto, bueno, pues si dices como inversor, bueno, yo me quiero, como la vieja escuela decía, coges, compras, te echas una siesta o te echas un sueñecito y dentro de 10, 15, 20 años, bueno, te despiertas, echas un vistazo a tu acción índice y a lo mejor te encuentras con una gran sorpresa, ¿no? El problema es que te despiertes estando en una tendencia bajista, ¿no? En mercado bajista, entonces ya la verdad que la situación ya no invita, la verdad, a despertarse. Sería mejor seguir durmiendo otros 10 o 15 años más. Pero bueno, de momento pues sí, sigue ese movimiento alcista, raquítico como yo le llamo, pero realmente hemos encajonado, como digo, entre 20,70, 32 y la vela dominante pues realmente, bueno, el máximo sí que está frenando, realmente estamos viendo que sí que intenta, los alcistas están intentando atacar, como hemos visto en los anteriores casos, que tenemos la vela dominante, que es la que decía que era muy importante, que debíamos de controlar, y realmente sí que hay un empuje realmente por romper el máximo de la vela dominante, pero de momento no lo han conseguido ninguno de los valores que tienen precisamente dicha vela como nivel que estamos, como vela que estamos controlando realmente para ver si el precio se decantará bien por mantener una continuidad alcista o bien realmente podemos estar dentro de un lateral dentro de esa vela dominante, o si pierde el mínimo esa vela dominante podríamos entrar en lo que sería ya un mercado bajista. De momento la situación no está cambiando para nada realmente con respecto a la semana pasada, como hemos visto Santander, BBVA, Telefónica, bueno, pues hemos estado viendo ligeras pérdidas, pero tampoco es que sea nada del otro mundo. Iberdrola, Inditex, pues bueno, una ligerísima ganancia, ligerísima, y sí, desde luego el que se ha llevado un varapalo, Resol, pero bueno, también ya tiene mucho que ver con cierto dato ya macroeconómico, el que reconocía, bueno, pues que, bueno, los números, sobre todo en Iberoamérica, en cierto país iberoamericano, bueno, pues que ya la situación pues no estaba tan bien como ellos pensaban y que sí podría acarrear pues ciertos problemas. No, esto es lo que pasa por esa cierta inversión en algunos países que no mencionaré porque que nadie se me ofenda, porque luego me mandan algunos emails si critico algún país iberoamericano en concreto, con lo cual lo voy a omitir. Pero bueno, cuando se invierte en países cuya democracia realmente, bueno, deja mucho que desear, pues suelen ocurrir estos problemas, ¿no? Así que bueno, Repsol, desde luego, lo ha pagado caro esta semana con dicha noticia que todo habréis visto ya en los medios de comunicación, sobre todo lo económico, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle? Está pagando los platos rotos, que de momento no había ocurrido, pero bueno, esta semana pues tenía que tocarle, ¿no? Pero de momento la estructura es claramente alcista, algo que no tiene nada que ver con Inditex, que la verdad que esto no hay quien se lo fume realmente. Esto es que no sabe bien ni por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, es un momento lateral y ¿qué esperamos? Puesto vaivén arriba abajo que no nos gusta. Iberdrola, pues ¿qué os voy a comentar? Bueno, aquí lo tenemos en gráfico mensual, si es que una vez un mes para arriba, otro para abajo, dos para arriba, dos para abajo. Bah, esto es algo que desde luego no gusta a ningún inversor. No, esto como siempre digo, esto es para especuladores de corto plazo, que son los que pueden disfrutar y sacar de aquí un beneficio, pero para el resto, vamos, esto no interesa. Telefónica, pues ¿qué os voy a contar? Sí, que es que, vamos, ¿qué os voy a contar, no? Si es que, mires por donde mire, el valor es bajista, ¿no? Simplemente tenemos aquí un pequeño rebote, en más estricto corto plazo, es decir, lo casi del mes de julio. La verdad, el mes de julio, vamos a mirarlo en gráfico mensual. Bueno, aquí lo tenemos, una vela con gran volatilidad, pero realmente, bueno, pues aquí tenemos, bueno, ese cierre en positivo de esta vela mensual, pero es que aquí lo estamos viendo, ¿no? Es que tampoco, es que por dónde lo miramos, es que por dónde lo miramos, ¿no? ¿Qué previsión podemos decir? Sí, ponerlo largo, si es que no hay por dónde cogerlo esto no se puede,
Es que no te invita a decir, bueno, pues una acción para ponerte largo, es que no. BBVA, pues bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Bueno, ¿qué os voy a contar que no diga ya esta directriz bajista? ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar si esta vela semanal? Fijaros, dentro de ella ya tenemos 5 velas semanales. Dentro de esta vela, ¿qué os voy a decir? ¿Que es un valor alcista? Pues no, no, para nada. ¿Qué os voy a decir del Santander? Otro igual. Bueno, ¿qué os voy a decir? ¿No? ¿Qué os voy a decir? Pequeño rebote, estancamiento en esta semana. Realmente la situación es que, bueno, si es que ya lo estamos viendo de dónde viene, ¿no? Claro, no tiene nada que ver lo que hemos visto con Repsol. Repsol es la única que este 2016 de los blue chips lo está haciendo bien y podemos decir que esto es una tendencia alcista. El resto, pues hay que olvidarse. Por mucho nos pueda gustar un valor o no, u otro, no podemos decir que son valores alcistas y por tanto no son valores como para tener en nuestra cartera, evidentemente. No. Yo es que no le veo de momento, por análisis técnico no le veo, y es que por fundamentales, vamos, a ver quién me dice a mí que Santander o BBVA son interesantes, ¿no? Incluso Telefónica, ¿no? Es que casarte con un valor de la renta variable española del IBEX 35 es complicado. Yo creo que se salvarían 2 o 3 valores y el resto, la verdad que mejor mirar para otro lado, ¿no? Como digo, que hay muchísimos valores en Europa. Sobre todo, así como siempre digo, es que Estados Unidos, hay valores muy interesantes. Claro, el problema es el momento de entrar en valores de renta variable americana. Bueno, es que habría sus más y sus menos, ¿no? Dependiendo, habría que analizar mucho ya los valores. La cuestión no es comprar cuando está en niveles máximos, la cuestión es comprar cuando están corrigiendo, un valor alcista está corrigiendo. Eso sería lo suyo. Porque si compramos en un techo, ¿qué puede ocurrir? Pues que nos comamos el techo. Con lo cual, lo aconsejable que es, si tenemos un valor que es claramente alcista, lo que vamos a aprovechar son las correcciones para posicionarnos largo. Eso así. Si yo tengo que, por ejemplo, Repsol, estoy viendo que respeta bien el nivel de los 10 euros, pues bueno, si sigue cayendo, podría intentar ajustar, abrir posiciones largas próximo a los 10 euros si sigue cayendo. Si he perdido la oportunidad aquí, mientras no haya una señal de giro, es decir, una señal de máximo y mínimo descendente, pues podría intentarlo y colocando un stop loss referenciado a que si pierde los 10 euros en cierre semanal, pues cierro mi posición. Así de claro, ya que desde luego pues parece que la está demostrando muy bien, cayendo evidentemente por debajo de 10 euros, pues bueno, cae por debajo de 10 euros y yo ya estoy viendo los 8.40, ¿no? Por eso digo que los 10.50 hay que tenerlos muy en cuenta, hay que vigilarlos por lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero vamos a ver si finalmente no ha sido más que un simple sustituto y ya está. Como ya vengo diciendo en los anteriores vídeos, es que Repsol mantiene una tendencia claramente alcista, este 2016, pero tiene un nivel, una zona de resistencia que es muy complicada. Es muy complicada y bueno, ¿se puede superar? Aquí lo vimos. Fijaros aquí, entre 2012 y 2013, fijaros realmente lo que costó. Fijaros la de cantidad de semanas aquí. Se nos fueron meses y meses para finalmente acabar doblegando zona de resistencia y salir disparado. Vamos a bajarlo hacia la zona de los 17 euros. Y bueno, y no tan disparado realmente, con sus pausas y todo, se la han tomado realmente con tranquilidad, ¿no? Todo se ha dicho, pero fijaros que realmente, bueno, una vez que son capaces de doblegar dicha zona, porque es que, fijaros, a pesar de que rompe aquí, vemos un throwback, nuevamente se van hacia arriba. Con el throwback es una oportunidad para aprovechar y pues, situarse largos, porque es cuando se produce una ruptura de una resistencia, vuelve a tantearla y nos da una segunda oportunidad para abrir posiciones largas con la intención de que el movimiento continúe al alza. Bien, despega. Nuevamente otro throwback, aquí lo estamos viendo. Y nuevamente se va para arriba. Esta vez parece que es la buena, que se nos va a los 17. Bien. Sin embargo, otra vez vuelve a caer, ¿no? La verdad es que fijaros que estamos hablando prácticamente hay casi julio 2013 y estamos hablando que ya los tanto esta zona se estuvo produciendo sobre los meses posiblemente julio, finales de julio, agosto de 2012, es decir, que prácticamente estuvo un año para intentar despegarse de esta zona de resistencia y que posteriormente aquí y aquí
pues actuó como zona de soporte. Y no fue nada fácil. Entonces, bueno, también hay que presuponer que aquí va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? O muy parecido, ¿no? Va a depender, ¿no? Ya justamente aquí 2015 lo vemos en el último trimestre de 2015. Bueno, vemos aquí ni siquiera hace amago de penetrar la zona de resistencia, de moverse de interior, ¿no? Sino que vemos prácticamente ahí casi tanteando el nivel más bajo de la zona de resistencia y no puede. Y a pesar de varios intentos, finalmente se acaba cayendo, ¿no? Vamos a ver de momento lo que ocurre, pero no hay que olvidar que aquí a fin de cuentas lo que teníamos era anteriormente este movimiento que vemos aquí, que es un movimiento de consolidación en gráfico semanal. Pues lo que estamos viendo es que es un movimiento, una caída bestial desde la zona de los 15,80 se nos va a los 9 euros, es que se nos fue a los 9 euros y prácticamente esto es una caída en vertical. Estos sí que son realmente de los que gusta. Esto es lo que a mí más me gusta, ¿no? Cuando aquí aparecen los osos y esto se viene el mercado abajo totalmente, y aquí no hay manera de reaccionar. Aquí por muy alcista que esté con tu stop loss muy asegurado, aquí te lo destroza todo el stop loss que se encuentra. Y aquí no hay manera de reaccionar. Y aquí intentas ponerte largo y dices, oh, que esto parece una pequeña corrección y nada más. Vamos, fijaros con qué facilidad. Todo lo que costó aquí un año realmente. Un año para decir que ya he batido la zona de resistencia. Ya he batido esta zona 12-12-48. Fijaros cómo aquí se la llevó, vamos, como nada, ¿no? Una pequeña vela de indecisión, justamente aquí la tenemos, pero ya la siguiente con contundencia cayó, ¿no? Cuando los realmente aparecen en el mercado, vamos, es que no hay quien pueda detenerlo, eso está clarísimo, está clarísimo. Por eso me gusta mucho los mercados bajistas, me encantan, sobre todo porque cuando realmente hay fuerza, lo que vemos es estos movimientos verticales que no se suele ver habitualmente. Con lo cual aquí, al fin de cuentas, los fallos, bueno, es que estamos ante un simple rebote dentro de un movimiento después de una caída tan exagerada, tan bestial, pues realmente tenía que rebotar. Esto es lo que se llamaría un rebote del gato muerto para volver a caer, ¿no? Pero bueno, que hay que aprender un poco del pasado, como siempre os digo y hago referencia, siempre hay que tener en perspectiva un gráfico, porque si cogemos el gráfico, empezamos realmente a verlo en periodos muy cortos, pues no somos muy conscientes realmente de qué valor puede, por qué un precio llega a un nivel dado y se da la vuelta. No podemos no tener referencia, una referencia muy leve. Por tanto, yo siempre me gusta mucho mirar hacia atrás. Y si en un gráfico diario no lo veo claro, me voy a un gráfico semanal. Y si no lo sigo viendo claro en un semanal, me voy a un mensual. Y en el mensual ya sí que no te deja lugar a dudas. Pero como veis, si yo cojo un gráfico muy extendido, que prácticamente tengo aquí referencia de 2004, pues estoy viendo realmente lo complicado que es justamente el nivel de 12-12-48. Eso es lo que es importante. Lo mismo que me deja muy claro la zona de resistencia 16.90, 17.37. Esta es una zona, como vemos, muy importante de resistencia, ¿no? Bueno, nos queda bien claro niveles que, por ejemplo, en 2012, fijaros que en el 2015-2016 se está respetando precisamente el nivel del 8.40 en gráfico semanal. Eso es lo importante realmente. Estas son las señales importantes que podemos ver de forma desvirtuada en un gráfico diario. Por eso, como siempre digo, si tenemos dudas, vamos a mirar un gráfico semanal. No se pierde nada, ¿no? Es un simple ratito lo que nos va a llevar, un abrir y cerrar de ojos, y sobre todo tener un gráfico muy extendido realmente, porque entonces no nos va a dejar duda de cuáles son los niveles de soporte y resistencia principales, que en un gráfico diario muchas veces queda muy diluido por el gran ruido que suele haber. Es como si operamos en un gráfico de 5 o 10 minutos, es que es una auténtica locura y no tenemos referencia bastante sólida realmente lo que puede hacer el precio. Por tanto, si estamos en un gráfico de 5 minutos, hay que irse a gráficos superiores para tener claramente una idea de dónde están esos niveles de soporte, resistencia, que nos pueden guiar y nos pueden decir por qué el precio está teniendo problemas para superar cierta cota o por qué el precio no cae por debajo de cierto nivel, ¿no? Siempre eso es muy importante. Bueno, pasamos al IBEX 35. Bueno, como he dicho, yo sigo insistiendo, si vemos el Santander, pues bueno, estamos viendo realmente
al IBEX 35, ¿no? Esto pasa mucho como también con el CAC 40 y el Eurostoxx, incluso últimamente pues prácticamente es una copia del DAX 30 y el Eurostoxx 50, pues prácticamente pues es casi lo mismo, ¿no? Así que bueno, en este caso pues más de lo mismo, ¿no? Realmente veis esta directriz que tenemos aquí de medio largo plazo, pues nuevamente hemos tenido fallos al intentar superarlo y realmente, bueno, voy a ampliarlo para que lo puedan ver mejor. Vale, lo estamos viendo aquí, ¿veis? Cómo realmente tantea el nivel y lo supera, en las semanas lo superó, sin embargo, bueno, se dio la vuelta finalmente. Tampoco es que esté tan mal, ¿no? La situación todavía se sigue manteniendo el rebote desde la zona 7.760 puntos, pero no olvidemos, al fin de cuentas, lo que estamos viendo aquí ya es clarísimo, ¿no? Creo que no tenemos duda, ¿no? Nos pasa como el Santander. Es que aquí lo que estamos viendo pues es un movimiento lateral claramente tanteado o casi tanteado en 3 ocasiones, zona de resistencia, tanteado en 2 ocasiones, zona de soporte. Con lo cual, bueno, pues seguimos estando dentro de ese movimiento lateral. De momento, el más estricto corto plazo se mantiene el rebote. Vamos a coger un gráfico mensual. Bueno, aquí tenemos el gráfico, es mensual. Bueno, como comentaba también en el vídeo sobre los índices globales, bueno, pues el mes de julio está considerado un mes que estadísticamente es bajista, sin embargo, bueno, pues todo tiene su excepción, ¿no? Y bueno, pues verdaderamente hemos tenido un mes claramente alcista. Fijaros que hasta donde estuvo los mínimos, muy próximo a los 7.800 puntos, y bueno, ya llega hasta muy próximo a los 8.800 puntos. Mantiene 8.500 puntos. Bueno, sigue siendo interesante. De momento se mantiene el rebote, pero el rebote en el más estricto corto plazo, ¿no? Creo que debe quedar claro dónde estaba, dónde abrió a principios de junio. Aquí abrió, estamos sobre 9.000 puntos, y no hay que olvidar que en julio hemos cerrado en 8.587 y la apertura en junio está por encima de 9.000 puntos, ¿eh? Es decir, seguimos estando no solamente en el medio plazo bajista, sino que en el corto plazo seguimos bajistas, y solamente en el más estricto corto plazo se mantiene, es decir, este mes de julio se ha mantenido ese rebote, nada más, pero seguimos estando inmersos pues en ese movimiento de consolidación, ¿no? Algo muy parecido, aunque aquí sí más consistente esta zona que tenemos aquí en el IBEX 35, realmente, que estaríamos hablando de 7.800, 8.800 puntos, 8.700, para a lo mejor apurar más, 8.700, 7.800, pues bueno, estuvo haciendo aquí, fijaros, qué momento de consolidación. La verdad que aquí sí que quedaba muy patente, realmente niveles de resistencia, soporte. Aquí la verdad que sí estaba muy interesante abrir posiciones cortas o largas. Aquí la verdad que, bueno, con sus más, con sus menos, podría haber dicho uno, bueno, me sitúo aquí en zona de soporte largo, me viene bien porque acaba yendo a resistencia. Aquí en resistencia decido ponerme corto, me va fenomenal porque alcanzo verdaderamente el soporte, y aquí en soporte pues ahora me pongo largo. Vamos a ver si finalmente es capaz de nuevamente alcanzar la zona 9.227, 9.370, que es la zona, ya lo vemos aquí, zona clave, zona clave. Esta es nuestra zona clave. Esto además de, como dicen, bueno, que si 8.500 pues mantenemos 8.400, bueno, me parece una auténtica chorrada, ¿no? Yo lo entiendo que la prensa necesita también sus titulares y demás, y dar sus explicaciones técnicas y todo lo que queráis, pero esto me parece minucia, realmente. Aquí lo que nos interesa bien es subir una superación al alza 9.227, 9.370, o bien que perdamos los 7.800 puntos. ¿Qué queréis que os diga? Lo demás, estos son tonterías. Y bueno, pues sí, tenemos una referencia muy clara, que es lo que digo, que se puede, un especulador disciplinado, con experiencia, puede disfrutar en un movimiento lateral, y es un movimiento lateral muy, pero que muy apetitoso, para que lo vamos a negar, y donde estamos viendo vaivenes muy interesantes, los que me gustan, ¿no?
De estos que dice, de soporte se va a resistencia, resistencia soporte, y de soporte se esperamos nuevamente a ver si esta última andanada llega a nivel resistencia. La verdad que lo está haciendo en momento muy bien. No hemos visto en gráfico mensual, no estamos viendo fallo, es decir, fallo alcista o bien fallo bajista. Un fallo alcista sería, por ejemplo, que el precio ahora en 8.587 que ha cerrado, se diera la vuelta, ¿no? O pudiera darse la vuelta y alcanzar 9.000 y darse la vuelta sin alcanzar zona de resistencia. Eso sería un fallo alcista dentro de un lateral. Fallo bajista, pues que, por ejemplo, desde zona de resistencia, vamos a suponer que esta zona de resistencia empieza a caer, pero no llegara a los 7.800, se diera la vuelta a 8.200, 8.500, ¿no? Eso sería un fallo, ¿no? Es cuando desde zona de resistencia no se alcanza la zona de soporte, ¿no? De momento, pues aquí sí que sería un jugueteo muy interesante, porque había una zona claramente de soporte 7.800 para posicionarse largo, stop loss, que la verdad que te permite muy bien observando claramente aquí el gráfico mensual, sabe dónde vas a colocar tus stop loss, referenciado que dependiendo evidentemente de nuestro plazo o dependiendo evidentemente de nuestro capital, muy importante nuestro capital, que nos lo permita o no, porque muchas veces entramos con unas posiciones muy fuertes y no podemos permitirnos que el precio se nos mueva a lo mejor una hora en contra. Aguantar una posición un día en contra nuestra puede ser fatal, y si hablamos de una semana puede ser una tragedia, ¿no? Es que esto va a depender mucho de cuál sea nuestro capital, pero observando aquí, por ejemplo, el gráfico mensual, a mí me queda muy clarísimo dónde hay que estar situado, ¿no? Es decir, yo veo que los 7.760 se ha respetado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y casi 10. Bueno, 10. ¿Qué debo situar mi stop loss? Pues vinculado a no perder en gráfico mensual los 7.760. Eso es lo que yo haría, ¿no? Porque así me lo está demostrando que ha ocurrido a lo largo de 2016 y lo estoy viendo el periodo 2012-2013 en un gráfico mensual. Pero ya os digo, no todo el mundo tiene un capital como para poder mantenerse en una posición. ¿Esto quién puede hacerlo? Pues evidentemente gente con un gran capital, inversores medios o altos pueden permitírselo. Esto un inversor pequeño, pues evidentemente iba a costarle mucho trabajo. Un inversor, aunque a mí no me gusta tanto hablar, los inversores para mí son los que deciden, bueno, mantener una posición a lo largo de un tiempo muy definido, que puede ir de 6 meses hacia adelante, y un especulador para mí, o trader como se hacen llamar, ¿no? También pues es el más estricto corto plazo, y a lo mejor pues la mayoría no podrían aguantar un cierre mensual, ¿no? Podría ser una auténtica tragedia, ¿no? Pero si realmente, bueno, pues tenemos un capital interesante, pues yo controlaría mucho dicho nivel, ¿no? En este caso los 7.760 puntos me dejan muy patente que es un nivel que los bajistas no son capaces de romper a la baja. Pero lo dicho, bueno, hemos tenido mes claramente alcista, pero que no olvidemos que en junio se abrió por encima de 9.000 puntos. Luego, evidentemente, en junio ya sabemos la tragedia que pasó. Bueno, tragedia que quedó en eso, un susto, pero bueno, que el susto, bueno, pues volvió a poner a muchos índices contra las cuerdas, ¿no? Sobre todo lo que es en Europa. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos dentro de una semana. Así que hasta el próximo fin de